¿Cómo está? Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Ángela Coral, soy del grupo número 7. El día de hoy voy a explicarles sobre el tema de la corrupción. En este caso, vamos a iniciar con una definición. ¿Qué es la corrupción? La definimos como el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer un interés particular a cambio de una recompensa. La mundialización económica ha hecho de la corrupción en realidad un delito sin fronteras, lo cual mediante las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja. En este caso hemos hecho lo que es un mapa mental, ¿no? Para que más o menos puedan visualizar algunas definiciones. En la actualidad, lamentablemente, la corrupción es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana, que afecta directamente a las instituciones públicas también de manera preocupante. Lamentablemente es importante que el Estado peruano siga realizando algunos esfuerzos, ¿no? Para incluir a la población como medio de control bajo la corrupción del sector público, ¿no? Por otra parte, también las personas que son encontradas en actos de corrupción siempre intentan encubrir su comportamiento desleal con la sociedad. Según Hernández Gómez, nos dice que la corrupción se define como toda violencia o actos desviados de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionados a la acción u omisión. Mayormente la corrupción se ve en personas públicas de gran poder que obviamente desean ganar más dinero a cambio de no hacer nada. Marco teórico. Cuando se habla de corrupción en una sociedad, hay que empezar por identificar qué parte del universo es el que se quiere abarcar. Por ejemplo, la sociedad peruana hace parte del universo latinoamericano, que tiene como común denominador estados enquistados de una terrible corruptela. En tal sentido, la corrupción es toda forma de enriquecimiento monetario o material de un individuo en los diferentes ámbitos de una sociedad. Así podemos identificar corrupción en un policía, en un empleado público, en un magistrado del Poder Judicial y hasta en un presidente de la República. La sociedad peruana, a lo largo de su historia, desde la colonia, pasando por la República y hasta los tiempos actuales de democracia, y más aún en la década de 1990, donde adquiere el mayor auge la corrupción, después de un golpe de Estado legitimado, seguido por una pacificación con la captura de Abimael Guzmán, que fueron la cortina perfecta para cubrir la venalidad del régimen Fujimori-Montesinos, que buscó nuevas y diferentes formas de saquear al país, mismas formas que fueron perfeccionadas por sus predecesores. Tal es así que hoy en día tenemos 4 presidentes investigados por corrupción e enriquecimiento ilícito, y uno que no alcanzó a purgar sus culpas. Sin embargo, no basta solo con identificar el problema, sino es menester como individuos pertenecientes a un universo hallar la solución que acabe con este cáncer que día a día corroe todos los estratos de la sociedad. Las características de la corrupción. Una de las características de la corrupción es lo que es la responsabilidad social, vendría a ser el abuso de poder, ¿no? Que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas y o privadas para obtener beneficios grupales o personales. También tenemos lo que son carencias y o debilidades de procedimientos y mecanismos institucionales que garantizan la transparencia en el ejercicio de las funciones. Por otra parte, las personas que son encontradas en actos de corrupción siempre intentan lo que es encubrir un comportamiento desleal como sociedad. Aquí en las imágenes les puedo mostrar
más o menos lo que es la corrupción, ¿no? Lo que es el soborno. Tenemos aquí algunos delitos considerados como corrupción, ¿no? Según Pérez, puede ser lo que es el abuso de autoridad, lo que es un fraude. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, como verá, abuso de autoridad, lo que es un fraude, lo que es un soborno también, según aquí la imagen, ¿no? También puede ser lo que es una información privilegiada, una manipulación de licitaciones. ¿Cuál es el perfil de un corrupto, no? El perfil de un corrupto mayormente, como veremos en la imagen, es ignorar a los demás, solo pensar en ellos mismos. Como vemos acá en la primera imagen, son individuos calculadores y fríos, ¿no? Que carecen de preocupaciones, no tienen temor a nada, y son personas sin control de sus propios impulsos. Tienen una nula aprobación de las normas morales y éticos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gabriel Sensie. Soy también del grupo 7 y voy a continuar con la exposición que han hecho mis compañeras. Vamos a ver el punto 4, que son los factores psicológicos, ¿no? Bueno, la idea principal de esta parte es que debemos comprender que estos estudios demuestran que estos factores psicológicos vienen del ego de las personas, ¿no? Del hambre de riqueza, el hambre de poder que tienen, y todo esto desencadena en algunos factores que son estos, ¿no? Primero, la aprobación social. Como sabemos, el ser humano es una persona que busca normalmente la aprobación de otras personas, de que la gente consienta sus pensamientos, su manera de actuar, etcétera, ¿no? El ser humano, al tener este deseo de ser validado por otros, puede desarrollar conductas corruptas. Este deseo puede llegar a cambiar incluso nuestros valores, como son la honestidad, la integridad, cambiarnos a nosotros mismos. Las personas percibidas como modelos ya no son aquellas personas que poseen honestidad e integridad, como hemos visto, sino las personas que más poseen cosas materiales, las personas que no son coneras, como dice el profe, personas que no van en mototaxi, sino aquellos que van al último grito de la moda, personas que se visten bien, con ropa de marca, que tienen buenas casas, que presumen sus viajes en redes sociales y cosas así. También vemos los entornos organizacionales, ¿no? Los entornos organizacionales con normas poco estrictas, ¿no? Ambiguas, ¿no? O sea, que se le puede sacar por ahí la vuelta a las normas, y con una organización muy jerárquica estarán más inclinadas a la corrupción. Y cuando una persona perciba más el ambiente organizacional donde se desarrolla como un ambiente corrupto, tiene también más probabilidades de que esta persona lleve a cabo dicha conducta también, ¿no? O sea, si se ve que de repente por ahí la conducta corrupta en esta organización no se condena, sino que más bien como que se premia porque obtienes cosas materiales, él tiene más, más probabilidad de ser una persona corrupta como aquellas también. Percepción del riesgo de llevar a cabo la conducta, ¿no? Una persona corrupta sabe que en algún momento lo pueden pescar siendo corrupto, pero cuando ya lo hacen muchas veces llega un momento donde piensan, bueno, a mí no me van a agarrar, ¿no? Entonces como que le pierde miedo a ese riesgo de llevar a cabo estas conductas, ¿no? O sea, le pierde el miedo al riesgo por las consecuencias, subestima estas probabilidades. También las creencias y valores culturales. Esta parte es muy interesante, es muy larga, pero la vamos a definir como dice aquí, ¿no? Las deficiencias en los valores éticos y morales de la sociedad normalmente genera corrupción. Y también hay que ver que lo que en una sociedad puede ser considerado como malo o corrupto, en otra puede ser considerado como bueno o normal. Por ejemplo, aquí nosotros vemos como mal que en otros países, ¿no? De repente alguno en Medio Oriente, las niñas sean obligadas a casarse con personas mucho mayores, ¿no? Niñas de 12, 13, 14 años son obligadas a casarse con personas que no conocen, mucho mayores que ellas. Aquí eso se ve mal, ¿no? O sea, eso también diste, ¿no? Depende de la cultura, es lo que sea bueno o malo. También vemos el punto número 5, que son los factores sociales de la corrupción, ¿no? Las causas y las consecuencias sociales de la corrupción. La corrupción ha existido siempre y en mayor o menor medida, ¿no? De manera casi unida al desarrollo sociopolítico y económico de los estados. En esta parte nos enfocamos mayormente en la corrupción política. Las sociedades ven a la corrupción como parte de su cultura, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de esto de acá nace el famoso dicho, ¿no? Este va a robar pero va a hacer obra, ¿no? Los individuos corruptos llevan una vida abocada a la misma. Y esto de acá, al estar tan acostumbrados a la corrupción, lo ven como parte de su vida, es algo normal para ellos, es una costumbre. En muchos países la corrupción es concebida como algo cotidiano, como aquí en Perú, como parte del desarrollo normal de las instituciones. Todo se tiene que mover con corrupción, ¿no? Las obras que se hacen en la calle,
hasta las cosas más grandes, ¿no? Las negociaciones más grandes. En todo hay corrupción, dinero de por medio. Y no solamente es corrupción con dinero, sino también con chantaje, ¿no? Con sexo, etc. Y bueno, al nosotros vivir en una sociedad así, vemos que todo esto genera una alta tolerancia a las cosas malas. Después también hay impunidad o falta de legislación anticorrupción adecuada. La impunidad es una de las principales y más claras causas de la corrupción. ¿Qué cosa quiere decir esta parte? Que si una persona corrupta tiene dinero suficiente o tiene los suficientes influencias, no va a ser condenada, ¿no? La legislación va a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué va a fallar? Porque simplemente esta persona va a ir pagando para que no se metan con él. Y si lo meten por ahí en las noticias o lo relacionan con corrupción, de una manera muy rápida va a poder salir de esto, ya que los principales medios y las organizaciones encargadas también están corruptas. La desigualdad, ¿no? La riqueza desigual y el poder centralizado. Creemos que mayor pobreza, mayor corrupción, porque normalmente una persona a veces que no tiene mucho, sale con muchas ganas de robar cuando tiene poder, ¿no? Por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora. El mal funcionamiento de las instituciones públicas. Es la ineficiencia de la administración pública la que resulta en una de las mayores causas de corrupción, ¿no? De igual modo, la incapacidad de la administración pública para realizar o hacer cumplir adecuadamente esta función y que la corrupción vaya en aumento. Y finalmente, la falta de valores éticos, ¿no? Esto quiere decir que si una persona no tiene mucha formación moral y ética, va a ser una persona muy fácil de caer ante la corrupción. Como también el contrario, ¿no? Si una persona mantiene una actitud de rechazo hacia este ofrecimiento, es más fácil hacerlo si es que esta persona tiene una formación ética y moral muy sólida. Bueno, hasta aquí llego yo. Gracias. Continuamos con mi compañera. Importancia del estudio del tema. La importancia de estudiar la corrupción y sus efectos en la sociedad radican en la prevención y búsqueda de mecanismos para combatirla. Esta lucha es fundamental para generar confianza en el gobierno y también es un componente esencial del crecimiento económico sólido y sostenible. Asimismo, los líderes deben presentar libertad política y brindar visibilidad al problema. De igual forma, es importante complementar esta visibilidad con conocimientos técnicos, buena regulación y una ardua labor. Por ese motivo, debemos priorizar el diagnóstico para entender las causas raigales en cada país y para calibrar dónde se está avanzando y dónde no se ha hecho lo suficiente. Sabemos que para que las iniciativas de transparencia sean eficaces, también debe existir la capacidad de procesar datos y usar la información eficazmente. Conclusiones. Desde la psicología social se fundamenta que la corrupción se realiza por individuos de distintas posiciones socioeconómicas, impulsados a corromperse por distintos factores como pueden ser el ego, el hambre de poder y la ambición de tener cada vez más riqueza material. Se concluye que la corrupción supone un gran obstáculo para el avance de una sociedad, aparte de sus connotaciones éticas y sociales, lo cual marcaría un retraso en el crecimiento de toda sociedad. Nos dice Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú, que no basta solamente con identificar el problema, sino que es muy necesario buscar los mecanismos necesarios para poder mitigar y, si es posible, extinguir la corrupción en nuestra sociedad. No obstante, hallaremos estas soluciones buscando alrededor del mundo, en países donde se haya podido al menos controlar este mal que cada vez corroe más estratos de toda sociedad a nivel mundial. Gracias.